Puede intentarlo solo una vez, por favor. Pagaré lo que sea. Mayor que puede amamantarlo solo por una vez. Suplicó el vaquero, y la muchacha obesa estrechó al bebé contra sí. El mercado del sábado olía a pan fresco y a crueldad. Nora acomodaba hogazas sobre su mesa de madera, con las manos moviéndose rápidas y expertas. Los clientes compraban sin mirarla. Monedas que caían, pan que se llevaban, nada de contacto visual, ningún gracias, solo silencio. Llevaba 6 semanas haciéndolo, desde que murió su marido, desde que su bebé nació azul y en silencio. Desde que la pensión la acogió y lo llamó Caridad. Los otros vendedores no le hablaban. Los clientes fingían que ella no existía. Era invisible hasta que comenzaron los gritos. El llanto de un bebé atravesó el ruido del mercado. Desesperado, moribundo, la multitud se apartó y un hombre entró tambaleándose en la plaza, de hombros anchos, sin afeitar, con los ojos enloquecidos por el agotamiento. Su camisa estaba manchada de oscuro. Le temblaban las manos mientras sostenía un pequeño bulto. El bebé era tan pequeño, tan quieto, por favor. Se le quebró la voz. Que alguien ayude. No quiere comer. Ya van 3 días. Las mujeres retrocedieron. Los hombres apartaron la mirada. El llanto del bebé apenas era un susurro. ¿Y la madre?, preguntó por fin alguien. La mandíbula del hombre se tensó. Murió en el parto hace 3 semanas. Un murmullo de sobresaltos recorrió a la multitud. He ido a ver a todas las nodrizas en 3 condados. Todas y cada una de ellas me rechazaron. Cerca del puesto de verduras, 2 mujeres cuchichearon lo bastante alto para que se oyera. Ese es Thomas Hayes, el que golpeó al predicador. Se metió en una pelea en la cantina la semana pasada. Oí que tiene un temperamento como un incendio forestal. No puede controlarlo. Su esposa murió porque nadie quiso ayudar. El pueblo decidió que no valía la pena el problema. Y ahora espera que amamantemos a su bebé después de cómo se comporta. Las mujeres se dieron la vuelta. Otras las siguieron. Thomas oyó cada palabra. Sus puños se cerraron. La ira le cruzó el rostro. Pero entonces miró a su hija, su piel gris, su respiración superficial, y la ira se derrumbó en dolor. Por favor, susurró. Se está muriendo. No sé qué más hacer. Las manos de Nora se detuvieron sobre una hogaza de pan. Vio al bebé, tan pequeño, luchando. Vio a su propia hija, silenciosa en sus brazos, ida antes siquiera de haber tomado aliento. La vieja Marta, la vendedora de hierbas, dio un paso al frente. Señaló al otro lado de la plaza, hacia Nora. Esa, la viuda, perdió a su propio bebé hace un mes. Puede que todavía tenga leche. Todas las cabezas se volvieron. Thomas cruzó la plaza, con las botas pesadas, desesperado. Se detuvo frente a su mesa. De cerca, ella pudo ver el agotamiento grabado en su rostro, la rabia apenas contenida, el dolor que lo estaba ahogando. ¿Puede amamantarla aunque sea una vez, por favor? Pagaré lo que sea. Nora miró al bebé moribundo. Antes de que pudiera hablar, estallaron carcajadas detrás de ella. 3 mujeres de la pensión. La viuda gorda. Se lo estás pidiendo a ella. Ni siquiera pudo mantener con vida a su propio bebé. Con ese cuerpo y aún así perdió a su hija. Está maldita. Quizá la asfixió con todo ese peso. El mercado estalló en risas. Thomas se giró hacia ellas. Su puño se levantó. Nora le agarró el brazo. No, él se quedó inmóvil. Bajó la mirada hacia ella. Su brazo temblaba bajo su mano, con una violencia apenas contenida. No valen la pena, dijo ella en voz baja. Lentamente, su puño se aflojó. Se volvió de nuevo hacia Nora. La ayudará. Ella miró al bebé y a los ojos desesperados de Thomas. Vivo en la pensión, 2 calles más allá. Llévela allí. El alivio le atravesó el rostro. Lo intentará, lo intentaré. Thomas exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento durante días. Gracias. Detrás de ellos, los susurros explotaron. Se lo lleva a su habitación. Soltera, desvergonzada, viuda gorda y desesperada lanzándose al primer hombre que la mire. Nora no miró atrás. Empacó el pan que no había vendido y echó a andar. Thomas la siguió de cerca. En los escalones de la pensión, él se detuvo. Ni siquiera sé su nombre. Nora. Thomas Hayes. Gracias por no apartarse. Dentro, las muchachas de la pensión observaban desde la puerta de la cocina. Nora condujo a Thomas escaleras arriba hasta su cuarto en el ático. Detrás de ellos, los susurros los siguieron.
Dale una hora. Él bajará solo. El bebé probablemente morirá de todos modos. Nora cerró la puerta. Su habitación era pequeña. Una sola cama, una silla de madera, un espejo agrietado. Thomas estaba de pie en el centro, sosteniendo a su hija, luciendo perdido. Siéntese, dijo Nora en voz baja. Ella tomó la silla. Thomas se arrodilló a su lado. Con cuidado, Nora tomó al bebé. Tan ligera, demasiado ligera. Los ojos de la bebé estaban cerrados, su respiración era superficial. Nora se desabotonó el vestido y acercó a la niña a su pecho. Al principio no pasó nada. Su leche casi se había secado. La boca de la bebé se movía débilmente. Intentando, fallando. Vamos, susurró Nora. Por favor, inténtalo. Entonces, por fin, se prendió y bebió. Thomas emitió un sonido. Mitad sollozo, mitad jadeo. Está bebiendo. Dios mío, está bebiendo. Las lágrimas le corrían por la cara. No se las secó. Las propias lágrimas de Nora cayeron en silencio. Durante 3 semanas, su cuerpo había producido leche para un bebé que nunca la bebería. Ahora un bebé vivía gracias a ella. Thomas se dejó caer al suelo junto a la silla. Los hombros le temblaban. Creí que la había perdido, como perdí a Sara. Creí que Dios me lo estaba quitando todo. Nora no dijo nada. Solo se meció. Solo dejó que la bebé bebiera. Afuera, el sol avanzaba por el cielo. Adentro, 3 personas rotas encontraron su primer momento de paz. Cuando la bebé finalmente dejó de beber, su color había cambiado. Rosado en lugar de gris, la respiración más profunda. Thomas alzó la vista hacia Nora. Le salvó la vida. Nora le devolvió a la bebé con cuidado. Tendrá que volver a comer en unas horas. ¿Puedo traerla de nuevo? Nora vaciló. La patrona de la pensión se pondría furiosa. Las chicas se burlarían de ella sin descanso, pero la bebé estaba viva. Sí, Thomas se puso de pie y acunó a su hija contra el pecho. Volveré antes del atardecer. Se detuvo en la puerta. Se equivocaban con usted. Las mujeres del mercado. No está maldita. Nora bajó la vista. Usted no sabe eso. Sí lo sé, porque mi hija está viva. Y eso no es una maldición. Es un milagro. Él se fue. Nora se quedó sentada sola en su pequeña habitación. Afuera podía oír a las muchachas de la pensión riendo, chismeando, esperando que fracasara. Pero por primera vez en 6 semanas, Nora no se sintió impotente. Hoy había salvado una vida. Y mañana Thomas Hayes volvería. No porque tuviera que hacerlo, sino porque la necesitaba. Y quizá eso bastaba. Thomas regresó al atardecer. Las muchachas de la pensión estaban reunidas en la cocina cuando él llamó. Se dispersaron, apresuradas, para mirar por las puertas mientras Nora abría. Thomas estaba en el porche, con el bebé en brazos. Su hija se veía mejor. Mejillas rosadas. Llanto más fuerte. ¿Tiene hambre otra vez?, dijo. Nora miró a las muchachas que observaban desde las sombras con los ojos afilados, juzgándola. Se hizo a un lado. Entre. Los susurros empezaron de inmediato. Segunda vez hoy. Esto es completamente impropio. Prácticamente se le está lanzando encima. Nora condujo a Thomas escaleras arriba otra vez. Cada paso se sentía más pesado bajo el peso de sus miradas. En su habitación, amamantó a la bebé mientras Thomas se sentaba en el suelo con la espalda contra la pared. Necesito preguntarle algo, dijo en voz baja. Nora levantó la vista. Venga a mi rancho solo por unas semanas, hasta que esté más fuerte. Le pagaré un salario justo. Le daré su propia habitación. Las manos de Nora se quedaron quietas. Thomas, ya no puedo hacer esto solo. Venir hasta aquí 2 veces al día. El rancho se está desmoronando. No he dormido más de 1 hora seguida desde que Sara murió. La voz se le quebró al pronunciar el nombre de su esposa. Necesito ayuda. No solo con ella, con todo. Nora bajó la vista hacia la bebé, que mamaba satisfecha. El pueblo hablará, ya lo está haciendo. Empeorará, ya no me importa lo que digan. Thomas se inclinó hacia adelante. Mi esposa murió porque este pueblo decidió que yo no merecía ayuda. Pueden pensar lo que quieran. Se lo estoy pidiendo a usted. Vendrá. Nora pensó en su cuarto del ático. En las burlas, en la soledad. Pensó en no tener a dónde más ir. Iré. Los hombros de Thomas se aflojaron por el alivio. Gracias. A la mañana siguiente, Nora hizo una pequeña maleta, un vestido de repuesto,
el cepillo de pelo de su madre, una Biblia. Las muchachas de la pensión se alinearon en el pasillo mientras ella bajaba las escaleras. Vas a jugar a la casita con el ranchero furioso. Te devolverá en menos de una semana. A las gordas siempre las devuelven. La patrona apareció desde la cocina. Entonces te vas. Sí, señora. Debes 3 meses de alojamiento y comida, $50. El estómago de Nora se hundió. Se había olvidado de la deuda. Lo pagaré cuando pueda. ¿Lo pagarás ahora o te quedarás hasta saldarlo con trabajo? Thomas apareció en la puerta, con la bebé en brazos. ¿Cuánto debe? Los ojos de la patrona brillaron. $50. Thomas sacó la cartera sin vacilar, contó billetes y se los entregó. 60. Eso cubre su deuda y la compensa por las molestias. La patrona se quedó mirando el dinero. Thomas se volvió hacia Nora. Es libre. Vámonos. Afuera esperaba una carreta. Thomas ayudó a Nora a subir, luego le entregó a la bebé antes de subir él mismo. Mientras se alejaban, Nora oyó las voces de las muchachas desvaneciéndose detrás de ellos. Acaba de pagar su deuda. $60 por ella. Tal vez de verdad está desesperado. La carreta rodó por el pueblo. La gente miraba, susurraba. Nora mantuvo la vista al frente. Van a hacerle la vida difícil, dijo en voz baja. La mandíbula de Thomas se tensó. Ya lo hicieron. El día en que dejaron morir a mi esposa. Cabalgaron en silencio durante un rato. Luego Thomas volvió a hablar. El rancho no es gran cosa. Está desordenado. No he tenido tiempo de ocuparme de todo. ¿Puedo ayudar con eso? Él la miró de reojo. La contraté para amamantar a Grace, no para limpiar mi casa. Ya lo sé, pero necesito sentirme útil para algo más que mi cuerpo. Thomas asintió despacio, con comprensión en la mirada. El rancho apareció tras la colina, más grande de lo que Nora esperaba. Cercas limpias, granero sólido, la casa firme. Pero al acercarse, ella lo vio. Ropa amontonada en el porche, el jardín invadido, gallinas corriendo sueltas. El rancho se estaba muriendo lentamente. Thomas vio cómo miraba. Sé que está mal. No está mal. Es el dolor. Detuvo la carreta y la miró. De verdad, tu habitación está junto a la cocina. Era el cuarto de los peones. Tiene cerrojo por dentro. Gracias. Dentro de la casa reinaba el caos. Platos apilados por todas partes. Polvo en cada superficie. Cosas de bebé esparcidas por la sala principal, pero la estructura era buena. Madera fuerte. Ventanas grandes. Una chimenea de piedra. Thomas le mostró su habitación. Pequeña pero limpia. Una cama de verdad. Una ventana con vista al pastizal. Es perfecta, dijo Nora. Esa noche, después de amamantar a Grace, Nora no pudo evitarlo. Lavó los platos, barrió los pisos, dobló la ropa amontonada sobre la mesa. Thomas entró después de dar de comer a los caballos y se detuvo en la puerta. No tenía que hacer eso. Lo sé, la contraté por Grace. Nora siguió doblando. Necesito trabajar, es lo único que me impide pensar en mi hija. Thomas tomó un trapo y empezó a secar platos a su lado. Trabajaron en silencio, uno al lado del otro. Cuando la cocina quedó limpia, Thomas hizo café. Le puso una taza delante a Nora sin preguntar. Gracias, dijo ella en voz baja. Es buena para esto, para cuidar de las cosas. Mi madre me enseñó antes de morir. Y su marido. Las manos de Nora se quedaron quietas sobre la taza de café. Él me enseñó que no todos los hombres son amables. Thomas guardó silencio. Lo siento. Ya terminó. Se fue. Se quedaron sentados en un silencio cómodo mientras afuera caía la oscuridad. Grace dormía en su cuna entre los dos. Por primera vez desde que Sarah murió, la casa de Thomas no se sentía vacía. Por primera vez desde que murió su bebé, Nora sentía que pertenecía a algún lugar. Afuera, el rancho se asentaba en la quietud de la noche. Adentro, 3 personas rotas empezaban a sanar. Pasaron 2 semanas. Grace prosperó. Se le redondearon las mejillas. Su llanto se hizo más fuerte. Aumentaba de peso cada día. Pero Nora también notó todo lo demás. El gallinero se estaba viniendo abajo. Las gallinas andaban dispersas por todas partes, estresadas y sin poner. El jardín estaba completamente invadido de maleza que ahogaba cualquier planta útil. La cerca del pastizal del norte estaba peligrosamente vencida. El techo del granero tenía goteras y arruinaba el buen heno.
Thomas trabajaba desde el amanecer hasta la noche, pero era un solo hombre cargando con el trabajo de 2 personas. Una mañana, después de amamantar a Grace, Nora fue al gallinero. Era un desastre. Cajas de anidación rotas, paja podrida. No era extraño que las gallinas no pusieran. Encontró herramientas en el granero y se puso a trabajar. 2 horas después, Thomas fue a buscarla. Se detuvo en seco. Nora estaba cubierta de tierra y plumas, clavando nuevas tablas en su sitio. El gallinero estaba limpio y barrido. Paja fresca por todas partes. Las gallinas ya se veían más tranquilas. ¿Qué está haciendo? Arreglando su gallinero. Iba a ocuparme de eso. Lo sé, pero usted es una persona haciendo el trabajo de 3. Clavó otro clavo. Y yo estoy aquí y sé trabajar. Thomas la observó terminar la última reparación. ¿Dónde aprendió carpintería? Mi padre me enseñó antes de morir. Antes de que me casara con un hombre que me decía que las mujeres no debían tocar herramientas. Se puso de pie y se sacudió la tierra del vestido. No soy inútil, Thomas. Que sea grande no significa que no sirva para nada. Thomas dio un paso más cerca. Nunca pensé que fuera inútil. Sus miradas se encontraron. Algo cambió en el aire entre ellos. Ahora las gallinas volverán a poner, dijo Nora, con la voz más baja. Tendrá huevos mañana. Gracias. Ella empezó a pasar junto a él. Su mano le atrapó la muñeca. Suave, no posesiva. Nora, usted no me debe este trabajo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Ella miró la mano de él sobre su muñeca. Marcada por cicatrices. Porque por primera vez en mi vida, alguien me necesita por algo más que mi cuerpo. Me necesita porque trabajo. Porque soy capaz. Se le quebró la voz. Porque usted me ve. El agarre de Thomas se aflojó, pero no la soltó. Sí la veo. Se quedaron así durante un largo momento. Entonces el llanto de Grace llegó desde la casa. El momento se rompió. Thomas le soltó la muñeca. Iré por ella. Nora lo vio alejarse, con el corazón desbocado. Al día siguiente, se ocupó del jardín. Estaba de rodillas arrancando maleza cuando llegaron 2 hombres a caballo. Peones que Thomas había contratado para reparar cercas. Desmontaron y se acercaron a Thomas junto al granero. Nora siguió trabajando, pero sus voces se oían. Así que consiguió ayuda, jefe. Ya veo. Es una mujer grande. Seguro que come más de lo que vale. Risas. Thomas se quedó muy quieto. ¿Qué dijiste? Las risas murieron. Nada, jefe. Solo conversando. Conversando sobre la mujer que salvó la vida de mi hija. No quisimos decir, fuera de mi tierra. ¿Qué? ¿Me oíste? Salgan de mi propiedad ahora mismo. Vamos, Thomas. Solo bromeábamos. Thomas se acercó. Su voz descendió a algo peligroso. La insultan en mi tierra. Me responden a mí. No vuelvan. Los hombres se miraron entre sí, luego montaron y se marcharon. Nora se puso de pie lentamente, con las manos temblándole. La había defendido otra vez. Esa noche, Grace le vomitó leche a Nora en el vestido. Su único vestido bueno. La ayudaré a limpiarlo, dijo Thomas. Tengo uno de los vestidos viejos de Sara que puede ponerse mientras se seca. Trabajaron juntos junto a la palangana, con las manos moviéndose sobre la tela, y sus dedos se tocaron. Ambos se quedaron inmóviles. Ninguno se apartó. El pulgar de Thomas le rozó los nudillos. Tan deliberado. Nora. Sí, pero antes de que pudiera hablar, Grace empezó a llorar en su cuna. El momento se hizo añicos. Thomas retrocedió. Debería ir por ella. Sí, aquella noche, incapaz de dormir, Nora se sentó en los escalones del porche. La puerta se abrió detrás de ella. Thomas se sentó a su lado. Lo bastante cerca como para que ella sintiera su calor. ¿No puede dormir?, preguntó. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Se quedaron en un silencio cómodo, mirando las estrellas. Mi esposa murió odiándome, dijo Thomas de repente. Nora se volvió hacia él. No odiándome de verdad, pero murió asustada. La partera no quiso venir porque yo me había peleado con el predicador la semana anterior. Había dicho algo cruel sobre Sara. Perdí los estribos y le pegué. Su voz se volvió hueca. Así que cuando Sara se puso de parto, nadie quiso venir. Estuvo sufriendo durante horas, suplicándome que lo hiciera parar. Le sostenía la mano y no podía hacer nada. Cuando por fin nació Grace, Sara ya se había ido. Se quedó mirando sus manos. A veces pienso que me culpó en esos últimos momentos.
Por mi ira, por hacer que este pueblo nos odiara lo suficiente como para dejarla morir. Nora le tomó la mano sin pensarlo. Tú no la mataste. Lo hizo este pueblo. Debería haber controlado mi temperamento. Y el predicador debería haber controlado su crueldad. Ella le apretó la mano. Tú no eres el villano, Thomas. El silencio se asentó entre ellos. Mi marido no murió en un accidente, dijo Nora en voz baja. Thomas la miró. Estaba borracho. Golpeó a su caballo porque no quería moverse. El caballo le dio una coz en la cabeza. Todos lo llamaron tragedia, pero yo sabía la verdad. Le pegaba a ese caballo igual que me pegaba a mí. Su voz se afirmó. Nuestra bebé nació un mes después de que él muriera. Nació en silencio, azul. El cordón estaba enredado en su cuello. La partera dijo que a veces simplemente pasa. Pero yo me preguntaba si todas las veces que me golpeó mientras estaba embarazada dañaron algo por dentro. Thomas le giró el rostro hacia él con suavidad. Tú no mataste a tu bebé. Lo hizo el destino. Pero tú no. ¿Cómo puedes saberlo? Porque tú salvaste a la mía. Esas palabras abrieron algo dentro de ella. Las lágrimas llegaron. Se quedaron así hasta que las estrellas empezaron a desvanecerse. Dos personas rotas aprendiendo que podían volver a estar enteras juntas. Habían pasado 3 semanas desde que Nora llegó al rancho. Grace florecía. Mejillas rosadas, pulmones fuertes, agarrándolo todo con sus pequeños puños. El rancho se había transformado bajo el cuidado de Nora. El jardín producía verduras. Las gallinas ponían a diario. Las cercas se mantenían firmes. La casa estaba cálida y limpia. Todo se veía mejor, pero el pueblo hablaba. Una tarde, 3 mujeres del pueblo llegaron en carruaje. Thomas había salido a revisar la línea de la cerca del norte. Nora estaba en el jardín arrancando maleza cuando llegaron. La señora Henderson, de la pensión. La esposa del predicador, y otra mujer que Nora no reconoció. Señorita Nora, llamó dulcemente la señora Henderson. Demasiado dulcemente. Nora se puso de pie despacio, sacudiéndose la tierra del vestido. Hemos venido a hablar con el señor Hayes. Está aquí. Está trabajando en el pastizal del norte. ¡Qué lástima! La esposa del predicador dio un paso al frente. En realidad hemos venido a advertirles sobre usted. El estómago de Nora se tensó. Todo el pueblo está hablando, continuó la mujer. Una mujer soltera viviendo sola con un hombre. Es pecaminoso, vergonzoso. Tengo mi propia habitación, dijo Nora en voz baja. Eso no importa. Las apariencias importan. Y esto parece muy incorrecto. La señora Henderson se acercó en círculo como una depredadora. Estamos aquí para llevarla de regreso a la pensión. Por el bien de todos, antes de que arruine lo que queda de su reputación. No voy a volver, no tiene elección. Todavía debe. Thomas pagó mi deuda. Usted lo sabe. Entonces está viviendo aquí como su amante, dijo con dureza la esposa del predicador. Lo que la convierte en una. La palabra golpeó a Nora como una bofetada. Antes de que pudiera responder, resonaron cascos por el camino. Los 2 peones a los que Thomas había despedido 3 semanas antes. Ambos borrachos, ambos furiosos, detuvieron sus caballos junto al jardín, tambaleándose en la silla. Vaya, vaya, balbuceó uno de ellos. La gorda tiene compañía. Las mujeres jadearon y retrocedieron hacia su carruaje. El corazón de Nora empezó a golpear con fuerza. Tienen que irse. Thomas los despidió. Pero Thomas no está aquí, ¿verdad? El hombre desmontó, tambaleándose un poco. Solo estás tú, completamente sola. El segundo hombre también se bajó. Vinimos por lo que se nos debe. El jefe nos despidió por tu culpa. Nos costó el sueldo. Les pagaré para que se vayan, dijo Nora, retrocediendo hacia la casa. No queremos dinero. El primero sonrió, mostrando dientes amarillos. Queremos compensación. Se lanzó sobre ella. Nora gritó. El hombre le agarró el brazo con brutalidad. Su aliento apestaba a whisky. Suélteme. No hasta que cobremos lo que se nos debe. Un disparo quebró el aire. Todos se quedaron inmóviles. Thomas estaba a unos 20 pies de distancia, con el rifle alzado, los ojos enloquecidos por la rabia. Quita las manos de encima de ella. El peón soltó a Nora de inmediato. Las manos arriba. Solo estábamos hablando, jefe. La tocaste. La voz de Thomas era mortalmente serena. Terrorífica. Pusiste tus sucias manos sobre ella. Avanzó despacio, con el rifle aún apuntándolos. Les dije que no volvieran jamás aquí.
Les dije lo que pasaría. Tomás, solo estábamos. Súbanse a sus caballos ahora mismo. Si vuelvo a ver a cualquiera de ustedes en mi tierra, no dispararé un tiro de advertencia. Su dedo se movió hacia el gatillo. Les apuntaré al corazón. Los hombres subieron a sus caballos a toda prisa y se fueron. Tomás bajó el rifle lentamente. Le temblaban las manos. Las mujeres del pueblo seguían petrificadas junto al carruaje. Tomás se volvió hacia ellas, con el rostro convertido en una máscara de furia helada. Ustedes los trajeron aquí. Los ojos de la señora Henderson se abrieron de par en par. No sabíamos que ellos vinieron aquí para llevársela, para humillarla. Y mientras la llamaban de todo, esos hombres vinieron a hacerle daño. Alzó la voz. Salgan de mi tierra, todas ustedes. Ahora, señor Hayes, nosotros solo queríamos. Ahora. Las mujeres treparon a su carruaje y huyeron. El silencio cayó sobre el rancho. Tomás dejó caer el rifle y cruzó hacia Nora en 3 largas zancadas. Está herida. Le hicieron. Estoy bien. Llegó a tiempo. Sus manos le enmarcaron el rostro, buscando heridas. No debí haberla dejado sola. Tomás. Ella le agarró las muñecas. Estoy bien. Él la atrajo contra su pecho, sosteniéndola tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando la oí gritar, se le quebró la voz. Creí que la había perdido, como perdí a Sara. Creí, estoy aquí, estoy a salvo. Se quedaron así durante un largo momento, con el corazón de él golpeándole contra la oreja. Por fin, Tomás se apartó apenas lo suficiente para mirarla. Ya no puedo seguir haciendo esto. A Nora se le cortó el aliento. ¿Qué? Fingir que usted es solo una trabajadora. Fingir que no la necesito más que al aire. Su pulgar le rozó la mejilla. La amo, Nora. Estoy enamorado de usted, y no puedo seguir ocultándolo. Las lágrimas se derramaron por el rostro de ella. Yo también lo amo. Entonces cásese conmigo. No algún día. Ahora, antes de que pueda pasar cualquier otra cosa, antes de que alguien más intente apartarla de mí. Sí, susurró ella. Sí. Tomás la besó. Firme al principio, luego desesperado, reclamándola como si se hubiera estado conteniendo durante semanas y por fin se hubiera quebrado. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Mañana, dijo Tomás con firmeza. Iremos al pueblo mañana y nos casaremos. Se acabó esperar. Dentro de la casa, Grace empezó a llorar. Fueron con ella juntos. Una familia en todo menos en el nombre. Pero mañana, hasta eso cambiaría. El alba llegó fría y clara. Tomás enganchó la carreta antes del amanecer. Nora iba sentada a su lado, con Grace envuelta en los brazos. ¿Nerviosa?, preguntó él, aterrada. Él le tomó la mano. Yo también. Entraron al pueblo mientras sonaban las campanas de la iglesia para el servicio del domingo. Las calles estaban llenas. Gente por todas partes con su mejor ropa de domingo, reuniéndose en la plaza después del sermón de la mañana. La carreta de Tomás se detuvo frente al juzgado. Las conversaciones murieron. Las cabezas se giraron. El ranchero furioso y la viuda gorda. Juntos, los susurros estallaron como fuego salvaje. Tomás ayudó a Nora a bajar, con la mano firme en su espalda. Caminaron hacia los escalones del juzgado, donde el juez itinerante atendía los fines de semana. La multitud se apartó, mirándolos abiertamente. Entonces una voz resonó. Thomas Hayes. El sheriff Patterson se abrió paso entre la multitud. La patrona de la pensión estaba a su lado. Thomas se giró lentamente. Sheriff. La señora Henderson presentó una denuncia. Dice que tiene a la señorita Nora contra su voluntad, viviendo en pecado. La multitud se apretó más, hambrienta de escándalo. La voz de Thomas era peligrosamente serena. Nora está allí por decisión propia. No importa. Gente soltera viviendo junta viola la ordenanza del pueblo. Cásese con ella ahora mismo o hago cumplir la denuncia. Thomas se volvió hacia Nora. Ese era el plan de todos modos. Ella asintió, con el corazón desbocado. Subieron juntos los escalones del juzgado. El juez estaba en la puerta. ¿Quieren casarse ahora? Ahora mismo, dijo Thomas con firmeza. Esto es absurdo, masculló la patrona. Un matrimonio forzado. Nadie me está obligando, dijo Nora con claridad, volviéndose hacia la multitud. Yo lo elijo a él. El juez sacó su libro. Testigos. La vieja Marta se abrió paso hacia adelante. Yo seré testigo. El herrero dio un paso al frente.
Yo también. El juez abrió su libro. Thomas Hayes, ¿toma usted a esta mujer por esposa? Sí, la tomo. Nora, ¿toma usted a este hombre por esposo? Sí, lo tomo. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Cerró el libro de golpe. Bese a su novia. Thomas tomó el rostro de Nora entre las manos y la besó. Allí mismo, en los escalones del juzgado, sin vergüenza alguna, la multitud estalló en jadeos de asombro. Cuando Thomas se apartó, se volvió para mirar a todos con el brazo alrededor de Nora. Ahora es mi esposa. Legalmente. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Silencio. Entonces habló la patrona. Eso no cambia lo que ella es. Cuidado, la interrumpió Thomas con voz mortal. Está hablando de mi esposa. El rostro de la señora Henderson se tensó. El pueblo sabe que ella lo atrapó. Ella salvó a mi hija cuando todos ustedes se negaron. La voz de Thomas resonó. Ella salvó mi rancho. Me salvó a mí cuando quería morir de pena. Apretó a Nora más cerca. Así que sí, está en mi casa, en mi vida, en mi corazón, y estoy condenadamente orgulloso de eso. Una de las muchachas de la pensión gritó. Se arrepentirá de esto. Thomas la miró fijamente. Lo único de lo que me arrepiento es de que jamás sabrás lo que es ser amada como yo amo a mi esposa. Se volvió hacia el sheriff. Hemos terminado. Patterson asintió. Están casados. Denuncia desestimada. Thomas ayudó a Nora a subir a la carreta. Cuando estaban a punto de irse, se detuvo una vez más, de pie en el asiento para que todos pudieran verlo. Una cosa más, quien insulte a mi esposa me insulta a mí. Quien la amenace, amenaza a mi familia. Su voz era de acero. Y yo protejo a mi familia. Recuérdenlo. Entonces se marchó. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. La mano de Thomas cubría la de Nora. Señora Hayes, dijo suavemente. Ella lo miró. ¿Qué? Solo quería decirlo. Ella sonrió entre lágrimas. Me gusta cómo suena eso. De vuelta en el rancho, el sol se estaba poniendo, pintándolo todo de dorado. Thomas bajó a Nora de la carreta, luego tomó a Grace de sus brazos. Se quedaron de pie en el porche, viendo cómo el cielo cambiaba de color. ¿Eres feliz?, preguntó él en voz baja. Nora lo miró. Aquel hombre roto por el dolor que había aprendido a amar de nuevo, que la había elegido cuando el mundo decía que no valía la pena elegirla. Soy feliz. Thomas acomodó a Grace en un brazo y atrajo a Nora hacia sí. Bien, porque pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que sigas así. Grace se removió. Es hermosa, susurró Nora. Como su madre. Thomas besó la frente de Nora. Las dos. Dentro de la casa hacía calor, la cena estaba esperando, el fuego crepitaba. Afuera, el rancho prosperaba. Dos personas rotas habían encontrado plenitud la una en la otra. Un bebé moribundo había encontrado la vida. Un hombre furioso había encontrado la paz. Una mujer avergonzada había encontrado su valor. Juntos habían construido algo que el pueblo no podía destruir. Una familia. Cuando aparecieron las estrellas, se sentaron en el porche con Grace entre ellos. Thomas tomó la mano de Nora. Nos salvamos el uno al otro. Nora se apoyó en él. Sí, lo hicimos. Se quedaron sentados en silencio mientras caía la oscuridad. Dos personas de las que el mundo decía que no eran suficientes, que se encontraron y descubrieron que sí lo eran, pero la paz no llegó de golpe. En los días que siguieron, el pueblo siguió observando desde la distancia, esperando que algo se rompiera, que Thomas volviera a estallar, que Nora no soportara el peso de una vida nueva. En lugar de eso, ocurrió algo distinto. Cada mañana, Nora salía al porche con Grace en brazos mientras el sol doraba los campos, y Thomas la miraba desde el granero con una expresión que ya no era de rabia ni de duelo, sino de asombro, como si todavía no pudiera creer que la felicidad hubiera encontrado el camino de regreso a su casa. Nora llenó la cocina de pan recién horneado, de mantas limpias y de pequeñas canciones que antes no se atrevía a cantar. Thomas reparó el techo del establo, enderezó la cerca del norte y volvió a reír, primero en voz baja, como si hubiera olvidado cómo sonaba, y luego sin miedo. Grace crecía entre los dos, fuerte y despierta, siguiendo con los ojos cada movimiento de su madre y estirando los dedos hacia la barba de su padre. Una tarde, mientras Nora recogía verduras del jardín, vio una carreta detenerse frente a la casa. Era la vieja Marta. Bajó despacio, con una cesta cubierta por un paño blanco.
No he venido a causar problemas, dijo, antes de que Thomas pudiera hablar. He venido a comprar pan, si es que ahora lo venden aquí. Nora la miró sorprendida. Marta sonrió apenas. El pueblo habla mucho, pero también tiene hambre. Y hay quienes empiezan a decir la verdad. Dicen que la niña está viva por ti. Dicen que el rancho volvió a respirar desde que llegaste. Dicen que Hayes ya no parece un hombre perseguido. Thomas intercambió una mirada con Nora. Marta levantó la cesta. Y traje semillas de lavanda. Para plantar junto a la cerca. Sara las quería. Por un momento, nadie habló. Luego Nora tomó la cesta con cuidado, como si estuviera recibiendo algo más que semillas. Esa tarde las plantaron juntos, Thomas cavando la tierra, Nora dejando caer cada semilla con dedos suaves, Grace dormida en una manta sobre la hierba. Cuando terminaron, Thomas se quedó de pie detrás de Nora y le rodeó la cintura con los brazos. «Algún día crecerán», dijo. «Sí», respondió ella. «Como nosotros». El viento corrió sobre los campos, moviendo la hierba en largas olas doradas. La casa seguía siendo imperfecta. El pasado no había desaparecido. El dolor tampoco. Pero ya no mandaba. Ahora había algo más fuerte echando raíces allí, una vida compartida, una ternura ganada a pulso, una promesa sencilla y firme de quedarse. Y mientras el sol descendía detrás del establo y el cielo se encendía en naranja y rosa, Nora apoyó la cabeza en el pecho de Thomas y comprendió por fin que no había llegado a ese rancho para salvar solo a una niña. Había llegado para encontrar el lugar donde su corazón, después de tanta pérdida, por fin podía descansar.